Bueno, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien por allá en sus casas, que estén muy juiciosos, que estén leyendo, que estén haciendo sus guías. Por favor, ayúdenle a todos, a todas esas personas que de pronto no tienen acceso a internet o que de pronto no tienen computador. No sé, chicos, de ustedes depende que de esto salgamos todos bien. Bueno, entonces también colabórense y a esas personas que ustedes sepan por ahí que tienen dificultades tecnológicas con conexiones, em, con impresiones o bueno, yo qué sé, lo que necesiten, por favor, armen una red solidaria entre ustedes para que puedan entregar sus trabajos. Bueno, pues el principal objetivo de este video es hablar de las dos guías. Quizás sea un poco tarde para la primera guía, pero pues igual todavía tienen tiempo, dieron autorización para que ustedes puedan entregar esa primera guía que les puse para mañana, que la pueden entregar incluso después de Semana Santa. Entonces a las personas que ya la enviaron, pues genial, bacanísimo, porque la idea es esa, que sean cumplidos aún en tiempos difíciles en los que a veces pareciera que eh, lo importante es sobrevivir. No sé, acuérdense de la clase del héroe en la que decíamos pues que lo básico que necesita todo el mundo es la salud. Entonces, apartan de su salud, cuídense. Y bueno, lo que les iba a decir es que en esa primera guía, entonces, que es una infografía, entonces alcanzamos a leer un poco sobre infografía en la clase, en el salón. Entonces la idea es que ustedes hagan una muy bonita a mano. Hay una aplicación que se llama Cam Scanner. Ahí la pueden descargar en sus celulares y nada, solo toman una foto y lo convierten en un PDF o una imagen, preferiblemente en PDF para que no salga con una marca de agua que sale ahí para la versión gratis. Entonces bien bonita, algunos ya me la enviaron y hay cosas muy chéveres. Bueno, así a todo color y bueno. La segunda parte pues es para que hablemos de la naranja mecánica y, y pues sobre todo de la guía. Entonces la guía la dividí igual que el libro en tres partes. Una primera parte que prácticamente es un control de lectura. De ustedes depende su honestidad. Lo ideal es que no se copien, porque pues todos deben leer el libro para poder hacer el tercer punto. Si alguien llega al tercer punto sin haber leído el libro, pues eso se va a notar un montón en la calidad del trabajo. Y el tercer punto es quizá el más importante y al que le voy a dar más validez. No significa que no vaya a calificar o evaluar los otros puntos, sino que el tercer punto es supremamente clave y los que son de creación intelectual, como los artículos. Entonces, en el primer punto, hay un punto, me pareció interesante ponerlo, que es el que dice que haga un cuadro con la lista de las víctimas y los actos violentos y las armas usadas por Alex y sus amigos. Lo que pasa es que ahí ustedes deben tener, desde el principio de la lectura del libro, deben ser muy conscientes con el asunto del vocabulario, porque en la parte de atrás del libro está el vocabulario. Ahí hay un vocabulario que ustedes deben estar consultando a cada renglón hasta que más o menos se aprendan algo. Entonces que ustedes sean capaces de decir, no sé, babuchka, besuña o no sé, hay un montón, o que en vez de decir, ay Dios mío, digan ay bogo, o yo qué sé, porque todo es un lenguaje, son palabras que son sacadas del ruso, y son como unas aberraciones lingüísticas que tienen ahí, digamos que es como un ñero, un lenguaje medianamente ñero en el que utilizan unas palabras claves para entender a este grupo de personas. Entonces muchas de las armas que utilizan a lo largo del libro entonces las dicen en esas palabras. Entonces lo ideal sería que ustedes en ese cuadro como que entiendan qué fue lo que sucedió. eh, el libro en sí, durante todo el libro, es una crítica, hace crítica social a todo. Hay una crítica social a la clase baja, hay una crítica social a la ignorancia. Eh, Aparte de eso, pues todo el libro también parece un desahogo. Sería buenísimo buscar em, cuántos años tenía el señor Anthony Burgess cuando escribió el libro, porque es un libro muy joven, o sea, es un libro realmente rebelde
y eso es lo que hace que tanto la película como el libro sean unos libros de culto entre las personas que leen. De hecho, creo que ya lo ha comentado en clase, uno de los disfraces más comunes durante Halloween de los jóvenes o los punqueros es disfrazarse de Alex, como la película. Si usted lee se dará cuenta que el vestuario es diferente. Entonces ustedes tienen que ir mirando pues como esas diferencias a nivel narrativo que hay en cuanto a los elementos sí, narrativos, tanto en la película como en el libro. Entonces fíjense bien en ese tipo de cosas. Por eso es el segundo punto, porque hay una crítica a lo que hace la gente de clase media baja del común, que prácticamente es como si fueran borregos. Creo que no sería nada lejano de la realidad que la gente se la pasa pegada al noticiero creyéndole a las noticias. Este fragmento del libro es exactamente lo mismo. Es una crítica que hay a eso. Y creo que todos por estos días estamos cayendo en andar pegados a la televisión creyendo todo lo que nos dicen. Em, el segundo punto em, es bien importante. A mí me parece muy bacán ese segundo punto de la primera parte. Y es el autor está escribiendo, a donde llegan Alex y sus amigos, está escribiendo un libro. Y aparte de eso, ese libro tiene un propósito extrañísimo que uno diría, bueno, ¿a qué jugó Anthony Burgess haciendo esa referencia? Ahí, ahí cabe un montón de teoría literaria, pero pues se los dejo para que ustedes, como dice la profesora Carmen, bestialicen un poco y pues teoricen, que ahora les explico una cosa del teorizar. Em, el, el cuarto punto es un punto experimental. Quiero ver cómo se imaginan ustedes el bar Coroba. Traten de quitarse la información de la película, de desinfoxicarse de eso y ustedes cómo se lo imaginan, ¿no? O sea, ustedes, si ustedes fueran unos personajes del libro, ¿cómo sería ese bar Coroba? El quinto punto es una de la primera parte. El quinto punto de la primera parte es que usted se siente a escuchar música. Sientes a escuchar música y todo el libro sucede con unas obras muy específicas. Ya me di a la tarea aquí de escucharlas varias veces, sobre todo la de Mozart, Júpiter, nunca la había escuchado. Me pareció muy muy chévere. Y pues la de Bach y la de Beethoven pues sí las conocía y pues sobre todo la de Beethoven pues que es la más famosa de todas. Pero entonces ese punto siéntense a escuchar la música, no, y no se pongan a hacer aseo escuchando la música, sino hagan como hace Alex, que Alex llegaba a su casa, se encerraba en el cuarto, ponía la música y cerraba los ojos. Y lo más bacano es que sea, la expresión correcta es música docta. Todo el mundo dice música clásica, pero la expresión correcta para este tipo de música es música docta. Entonces, eh, y piensen qué es lo que tienen estas obras de música docta, o sea, qué le gusta a Alex de esos violines, de esos vientos que lo incitan a ser como es, que es el sexto punto. Em, Admito que este punto lo inspiré un poco en un comentario que me hizo María José, porque pues como ella estudia violín, entonces le parecía chévere que analizar cuál es el sentido de la música ahí, entonces es clave, o sea, la música ahí es tremendo. La segunda parte del libro, en la película también se nota un montón, de hecho yo en mi libro, en mi libro yo rayé, por ejemplo, incluso lo rayé un capítulo antes, porque me parece que sucede antes y que el autor lo pone después. Y es que en todos los libros, en todas las obras literarias, siempre hay hay un quiebre. Yo lo puse en el capítulo 6. Ahí dice, aquí está la división, algo así escribí. Dice, aquí está la línea, la primera línea que divide la historia. Y sucede
en las tres partes es supremamente evidente. Pero para mí en esta primera parte, por ejemplo, está un capítulo antes de que empiece la segunda parte y me parece que el siguiente capítulo es un capítulo de transición. Y en las otras partes siento que pasa algo similar. Entonces ustedes analícense eso. Analícense, espérense. Analícense todo lo que pasa en esa segunda parte, porque el asunto psicológico durante toda la obra es clave. Entonces usted analícese ese tratamiento, que es el punto, y solo me tiene que escribir un párrafo. Y si escriba un párrafo, según su opinión, entre cuál es la violencia privada y la violencia pública. Porque pareciera que hubiera una violencia que está autorizada, ¿no? En el caso dice a la perrita, perdón, Michelle. En el caso de nuestro país, pues a veces pareciera que la policía es la que tiene em, como el derecho de ser violentos y nadie reclama nada. Pues últimamente ha habido como ciertas protestas frente a eso, pero la policía siempre termina teniendo como un derecho a ser violento con el otro. Entonces ustedes planteen en esa parte del libro, teniendo en cuenta el tratamiento de Alex, em, ¿cuál es la diferencia de esa violencia? O sea, hay una violencia pública, hay una violencia privada. ¿Quién tiene derecho a ser violento en un sistema, en el sistema en el que está inmerso el personaje Alex? ¿Qué pasa? ¿Listo? Eh, eh, el asunto de las lágrimas de Alex, si no han leído, pues lean. Igual en la película lo muestran un poco, solo que es que el libro es mucho más violento. Em, En la tercera parte es una pregunta súper sencilla, pero me gustaría que ustedes también hicieran un poco más de análisis frente al asunto del gobierno, porque sigue existiendo la crítica social durante todo el libro. ¿Qué función cumple el gobierno en el tratamiento de Alex? Yo me puse hasta a pensar en estos días que a nivel global todos estamos recibiendo un tratamiento similar al que recibió Alex. eh, Porque a Alex le cultivan ahí miedo, le siembran miedo a algo. Y últimamente todos vivimos con un miedo sembrado, y que es una vaina que es institucional. Entonces, no sé, eso me pareció supremamente complejo. Y el tercer punto, que lo llamé el punto ultraviolento, haciendo referencia pues al que haya leído, pues sabrá a qué me refiero. Y es ultraviolento porque lo que quiero es que ustedes jueguen a ser el youtuber y que tengan el discurso para hablar de una obra que es una obra de culto, es una obra que aunque su autor no la quiera, pues tristemente para él todo el mundo quiere La Naranja Mecánica, todo el mundo ama la película de Kubrick. Entonces ustedes lo que van a hacer es eso. Juegue a ser el youtuber. Van a hablar de la película y del libro. Van a comparar, a establecer un diálogo de saberes. Pero no se queden en que es que el libro es mejor o la película es mejor, porque las dos son obras de arte en su género. Eh, el libro es mucho más violento que la película y la gente la película en algún momento llegó a ser censurada, pero el libro es tremendo. Por ejemplo, hay una escena ahí también cuando Alex va a comprar discos. En la película pues se va con unas chicas, en el libro también, pero hay un pero ahí grandote. Entonces, en su video quiero que sean creativos. Si consiguen fragmentos de la película así específicos y que usted los quiera contrastar con el libro o algo, pues hágalo. Les doy unas indicaciones para su video. No es que tenga que hacerlo en ese orden, sino que ese sería el ideal. El ideal, y usted le pone el orden, no hay lío. Entonces, algo que uno siempre debe hacer es describir de qué carajos está hablando.
describa el libro, describa la película, hable un poco del autor, de cuándo fue escrita y eso lo puede hacer supremamente breve. Vea todos los videos que hay al respecto de la obra y de ahí saca sus conclusiones. Les digo que hable un poco de Alex, compárenlo, comparen a Alex con personajes que ustedes conozcan, con personajes de la vida, con gente famosa, yo qué sé. Hablen de los amigos de Alex, que son personajes supremamente claves en el libro. Les admito, si no han leído hasta este momento que les llegue este video, que el libro es muy fiel. La película es muy fiel al libro. Sí hay variaciones y lo que les digo, aunque uno creería que la película es un poco pasada, algunos de pronto, "Oh, eso estaba muy tostado", pero el libro es más tostado y por eso les insisto, es un desahogo brutal del autor. Entonces, aquí usted ya va a empezar a hablar de lo que ya hizo. Por eso les ponía la guía y que el video sea muy creativo. Porque la música, dice, hable de la música, la que escucha Alex, la que escuchan las niñas de 10 años. ¿Y qué dice Alex de esa música? ¿Y por qué? Pongo un ejemplo hoy en día. Em, ¿Cuál es la importancia de esas obras? ¿Por qué esas obras? ¿Qué tienen en especial esas obras para que sea la que motiva a Alex a ser ultraviolento? Les digo aquí que hablen de la ultraviolencia, qué es, qué la genera, relaciónela con la vida. Entonces usted analice que aunque es una obra de ciencia ficción, muchas veces la realidad supera la ficción. Entonces, hable de ese tema porque ese tema es fundamental y dentro del asunto de la ultraviolencia cabe el hecho de la violencia pública, la violencia privada y una frase que está muy de moda que es lo políticamente correcto. Entonces, eso existe, eso no existe, en el libro sucede. Me gusta mucho este punto que les puse aquí que dice hable de las transformaciones, porque Alex también sigue el camino del héroe. No sabemos qué héroe, quizás es un antihéroe, pero si ustedes se fijan y después de la teoría de Joseph Campbell que vimos en clase, del camino del héroe y todo lo que hace un personaje para ser héroe, a Alex le pasa. A Alex le pasa también, mm, pero pues ustedes deduzcan de qué manera le sucede eso a Alex y en qué tipo de héroe termina volviéndose. Bueno, les compartí un video y lo que les decía es que sean creativos. Porque lo que decía es cierto, si ustedes se aburrieron viendo este video, yo no quiero aburrirme viendo sus videos. Quiero que sean creativos, que utilicen muñequitos, que pongan fragmentos, que cambien tono de voz, que pongan las obras, no sé, que hagan caras. Jueguen a ser de verdad presentadores y casi que van a hacer un papel de crítico literario. Y pues para cerrar entonces este video, y sería genial, de pronto pues ojalá nos podamos volver a ver, la clase que va con esta explicación es inspirada en un autor que se llama Edward Said y el hombre es crítico literario y escribe un texto que se llama El mundo del texto y el crítico. En este momento ustedes están en el papel del crítico. Es un crítico creativo. Entonces ustedes tienen las siguientes opciones. Y de eso depende su nota. Said dice que en la relación entre el mundo del texto y el crítico existen niveles. Entonces el primer nivel de crítico es el crítico que solo habla de la obra, solo la presenta y ya, no dice nada extra, solo dice esto es una obra que se hizo tal año, consiste en tal cosa y ya, entonces solo habla y eso prácticamente sería lo que sería hacer una reseña. Ustedes ya pasaron por eso en años anteriores. El siguiente nivel de crítico es el que, aparte de reseñar, cuenta el momento histórico de la obra.
Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? ¿Qué pasó con la obra en el año en el que salió? Que en este caso es la obra literaria y la obra cinematográfica. Entonces usted analiza ese contexto histórico, qué pasó en esos años, qué repercusión tuvo la obra en el público, fue censurada, no fue censurada, cómo fue recibida por la crítica. Entonces ese es el segundo nivel de crítica. Primero, el que solo reseña. Segundo, el que reseña y analiza el contexto histórico. El tercer nivel de crítico literario es el que, aparte de reseñar, aparte de contar el contexto histórico, es el que cuenta cómo está hecha la obra. Y aquí ya las cosas empiezan a poner un poco más difíciles porque es el que analiza la estructura de la obra, cómo está escrita. Burgis al principio en el prólogo da un montón de pistas muy bacanas porque él dice la dividí en tres partes de tantos capítulos por tal razón. Entonces ahí usted tendría que mirar, empezar a esculcar más la obra. Ahí usted ya empieza a mirar entre líneas, a analizar más qué es lo que transmite la obra. Entonces, la construcción de la obra, esa es la tercera parte. Se la repito. Primera, solo reseña. Segunda opción de crítico literario es el que reseña y hace y cuenta el contexto histórico. La tercera es el que reseña, cuenta el contexto histórico y aparte de eso cuenta cómo está hecha la obra, cómo los recursos literarios, la división, la estructura, en fin. Y el cuarto nivel es el que se pone difícil, que es el de teorizar. Es decir, en el que usted empieza a plantear sus propias teorías y sus propias relaciones. Es donde usted empieza a imaginar y a buscar los argumentos de por qué, el por qué, y eso usted lo analiza. Entonces, yo ya les dije uno mío. Yo les dije, para mí la obra es un desahogo de un escritor joven que quería criticar el sistema. Eso ya se los dije así en pocas palabras, pero pues a lo largo de la obra uno dice, este man algo tenía ahí como en su cabeza que le dijo, hijo de madre, tengo que tumbar el sistema de alguna manera. A pesar de lo vendido del último capítulo, ojalá lo lean. Entonces, en ese punto final es en el que usted empieza a decir por qué está hecha la obra así, por qué se hizo una película de un libro como este, por qué la música, usted empieza a teorizar, entonces ahí usted ya consulta psicología. Acuérdense que les dije en clase que para el libro vale la pena muchísimo leer eh, sobre conductismo y sobre Freud. O sea, ahí hay dos cosas claves porque el conductismo como corriente pedagógica es la que termina condicionando a Alex. Entonces lo vimos en la película y en el libro es violentísimo en todos los aspectos. Entonces están las teorías psicológicas que usted puede estudiar y usted empieza y otra parte de teorizar es cuando usted compara. Yo hace poco hice lo mismo, solo que faltaría buscar los argumentos. Les comparé que a Alex el gobierno es el que a través de un tratamiento psicológico le inculca miedos a algo. En este caso, pues a que él sea violento, el miedo a la violencia. En nuestro caso, estaba teorizando yo, y es que el gobierno, los gobiernos, las entidades nos están metiendo miedo a todos. Entonces, ¿hasta qué punto Alex podría hacer una apología de lo que es el mundo actual, en el que nos están acondicionando a unos comportamientos? Pero pues eso ya se los dejo a ustedes son los que van a teorizar. Solo quiero que sean creativos, ya saben, consulten conductismo, algo de Freud, por ahí. Freud, ¿por qué? Por la obsesión de Alex con el sexo. Entonces ahí hay una obsesión extraña, ¿no? Sexo, música y Juan Mario, o sea, ¿por qué? Em, y ya, muchachos, entonces pues nada, lean mucho.
Si esta guía les queda bien, creería yo que casi que sería suficiente por el segundo periodo. Hay otra actividad ahí pendiente, pero en serio, si me dejan así full descrestado con sus videos y con sus trabajos, entonces creo que no habría necesidad de hacer más para el segundo periodo. Podríamos hacer un ejercicio que ya a su debido tiempo les llegará la tarea. Mm, Les decía que lo pueden hacer en grupo. Claro, el punto del video o la guía completa la pueden hacer en grupo. No hay necesidad de salir de casa. Ya saben, lávense las garritas, numerada, lávate las garritas y me quedo en casa. Pero entonces, no sé, solucionenlo de alguna manera para que sea muy creativo. Hasta los de la tele letal ya hicieron su emisión casera. Entonces Santiago Moure en su casa, Martín de Francisco en su casa, Doña Anciana en su casa, y hicieron un programa de televisión. Entonces ustedes, ¿por qué no van a poder hacer un video sobre la naranja mecánica así bien bacano? Yo me imagino ideas. Me imagino un diálogo entre dos personas, uno que habla de la película y uno que habla del libro. Y entre los dos comparten. Em, Uno que habla de la película, uno que habla del libro, uno que habla de la música. Y así, no sé, se pueden dividir las cosas. Ahí les escribí la cantidad de personas que pueden trabajar. Entonces yo solo quiero que sean creativos. Cuídense mucho, numeral lávate las garritas, numeral me quedo en casa. Hasta luego.